Las armas rusas cerca de las fronteras de Ucrania han desmoralizado al ejército ucraniano. A pesar de que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los datos de Occidente contradicen sobre la acumulación de militares rusos cerca de las fronteras de Ucrania y las autoproclamadas repúblicas de Donbass, las unidades del ejército ucraniano estaban desmoralizadas, creyendo que si Rusia interviene en el conflicto de Donbass, el ejército ucraniano desplegado aquí será eliminado en solo unos días. En el video presentado, puede ver el transporte de tanques rusos, armas de artillería, morteros pesados autopropulsados y otras armas. Este último se encuentra en el área de Maslovka, es decir. Sin embargo, en las inmediaciones de la frontera con Ucrania, la parte rusa señala que se trata de una actividad ordinaria que, sin embargo, atemoriza gravemente a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. Las autoridades ucranianas están sentados allí, y ni siquiera tenemos una cadena de suministro. Rusia solo necesitará tanques para mover nuestras posiciones hasta Mariupol, dice uno de los militares del ejército ucraniano. Los expertos creen que es precisamente debido al despliegue de una gran cantidad de equipo militar ruso, que las Fuerzas Armadas de Ucrania se niegan a iniciar un ataque a gran escala. Por otro lado, cientos de tanques rusos fueron trasladados a Kharkov, preparándose para atacar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuentes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donbass informan que Rusia está dispuesta a brindar asistencia a las unidades de la RPD y la RPL en caso de una invasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass. Según las fuentes, Rusia ha desplegado varios cientos de tanques cerca de la frontera con el LPR, que pueden desplegarse en Donbass o en el territorio de Ucrania en una hora. En los fotogramas de video presentados, puede ver los momentos de la transferencia de equipo militar y varios cientos de tanques. La fuente en el video informa miles de tanques, lo cual es muy dudoso, nota del editor. Se sabe que el video se hizo cerca de Maslovka, pero se desconoce la ruta posterior del avance de los vehículos blindados. Según una serie de suposiciones, el equipo se está moviendo hacia un campamento cercano de las Fuerzas Armadas de RF. El ejército ruso no comenta oficialmente sobre la información sobre la transferencia de equipo militar a las fronteras de Ucrania y las autoproclamadas repúblicas. Sin embargo, aparentemente, la parte rusa está lista para intervenir en el conflicto en Donbass, si Kiev ignora el proceso de paz. Especialmente porque un gran número de ciudadanos de la Federación de Rusia radican en la región. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron aislar y luego capturar la parte más al sur de la RPD del Mar de Azov y la frontera rusa. El ejército ucraniano intentó apoderarse de la parte sur de la República Popular de Donetsk, adyacente al Mar de Azov. Prueba de ello son los datos presentados en el informe de la misión de la OCE. A juzgar por el mapa, esta zona sufrió los ataques más poderosos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que, habiendo obtenido acceso al Mar de Azov, las Fuerzas Armadas podrán transferir rápidamente sus fuerzas a la frontera rusa para un mayor cerco de las fuerzas de la RPD. El informe de la OCE indica que es en esta dirección donde se observa el mayor número de infracciones del régimen de alto el fuego. Aparentemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo un juego clave en la captura de esta área, al darse cuenta de que los ataques en otras áreas del frente no permitirán que las fuerzas de la RPD se reubiquen rápidamente en la parte sur de la región. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de llevar a cabo una estrategia agotadora, sabiendo muy bien que las unidades de la RPD no transferirán sus fuerzas desde la parte central de la República y esto simplificará enormemente la captura de la parte sur de la región. Sin embargo, dado que las milicias resistieron los ataques más poderosos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hasta ahora el ejército ucraniano no tiene fuerzas suficientes para romper la defensa de la milicia. Hoy, las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo una estrategia de lanzar ataques puntuales en todo el frente. Sin embargo, a juzgar por el armamento de las fuerzas ucranianas reunidas en Donbass, puede ocurrir una ofensiva a gran escala en los próximos días. También bajo los golpes de la RPD, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron expulsadas de Dokuchaevsk. Las fuerzas de la milicia de Donbass recapturaron a Dokuchaevsk de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Los múltiples ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Dokuchaevsk y sus alrededores no permitieron al ejército ucraniano consolidar en los accesos a la ciudad. A pesar de numerosos ataques de artillería y bombardeos, la milicia logró rechazar esta dirección del ejército ucraniano. Además, si inicialmente las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron aumentar el ataque, finalmente las tropas ucranianas tuvieron que retirarse a sus posiciones anteriormente ocupadas. En los cuadros de video presentados, puede ver el momento del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Dokuchaevsk. Múltiples explosiones y bombardeos del territorio de la ciudad con armas de varios calibres se convirtieron en uno de los ataques más poderosos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, después de la aparición de información sobre el probable avance de las tropas ucranianas en esta dirección, las unidades del Cuerpo Popular abrieron fuego fuerte contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto condujo a la retirada del ejército ucraniano y a un alto el fuego temporal. Hasta la fecha, los expertos nombran las tres direcciones más probables para el avance de las tropas ucranianas en Donbas: Gorlovka, Telmanovo y Dokuchaevsk. Las dos últimas áreas son de especial preocupación, ya que son las menos protegidas. Sin embargo, dada la situación actual, las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente no tienen los recursos para capturar estas regiones. Como para eso, la milicia de Donbas destruyó el nuevo puente de pontones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con los militares. Las fuerzas de la RPD con una poderosa ráfaga de artillería destruyeron el nuevo puente de pontones junto con el ejército. La inteligencia de la DPR pudo encontrar un nuevo puente de pontones que cruza el río Kalmius hasta la aldea de Staromarjevka, que fue capturada recientemente por el ejército ucraniano. Después del descubrimiento de la estructura de ingeniería del enemigo, se decidió destruirla con fuego de artillería. Sin embargo, resultó que, junto con el puente de pontones, fue posible excluir a varios militares ucranianos que se encontraban en ese momento en el cruce. Según los observadores internacionales, estamos hablando de un cruce de pontones, construido con barriles vacíos y otros materiales. Sin embargo, al mismo tiempo, las capacidades de dicho puente fueron suficientes para transferir equipo militar a Staromarjevka. Como resultado de un fuerte golpe de las unidades de la RPD, el cruce fue destruido y junto con él, según diversas fuentes, sucumbieron hasta 3 militares ucranianos. No se comenta información sobre la destrucción del puente improvisado sobre el río Kalmius por parte de fuentes de la RPD. Según algunas fuentes, el golpe fue infligido con artillería de gran calibre, mientras que según otras fuentes, las milicias de la RPD soltaron pesados fuego de mortero en el cruce y militares ucranianos. En las Fuerzas Armadas de Ucrania, un militar ucraniano desertó del frente robando un Ural y la deserción masiva continúa desde el frente. Un soldado ucraniano, cuya unidad estaba en una de las áreas de la línea de contacto, desertó de un puesto de combate en los Urales robado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la información que estuvo a disposición de la agencia de noticias Avia.pro, el militar ucraniano se subió libremente al camión y abandonó la zona donde se encontraba su unidad. Unas horas después, comenzó la búsqueda del soldado. Más tarde resultó que había desertado y vendido un camión militar a un agricultor local a unas decenas de kilómetros del lugar donde estaba abandonada su unidad. Un soldado de la 24ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el soldado Tumosenko, decidió secuestrar la unidad militar de los Urales de la unidad militar para su posterior venta a los agricultores locales. Le pidió a un amigo una recompensa monetaria para emitirle una hoja de ruta falsa por el movimiento de transporte, supuestamente para el transporte de materiales agrícolas para uno de los agricultores locales. Resultó que el soldado Tumosenko vendió un camión militar a un agricultor de la aldea de Zakotnoye por 200.000 hryvnias, después de lo cual desapareció en una dirección desconocida. La búsqueda del delincuente está en curso. Cita los datos del representante oficial de la Milicia Popular de la LPR Iván Filiponenko. El comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no ha comentado sobre este caso. Sin embargo, un poco antes se conoció sobre el caso de deserción masiva del frente. A los militares no les gustaron las condiciones de estar en el sector de primera línea y la falta de asignación monetaria, y abandonaron voluntariamente el lugar del servicio militar.